Comencemos planteando la pregunta si la redacción de un artículo de revisión es un artículo científico. Evidentemente sí. Esto conlleva a que, sin ser original, es decir, que no procede de datos primarios, más bien es que recopila la información de bases de datos bibliográficas existentes procedentes de publicaciones científicas sobre un tema específico. Y es que el artículo de revisión es un estudio bibliográfico mediante el cual se recopila información de diferentes fuentes para analizarla, sintetizarla y discutir la información publicada sobre un tema específico. Para comprender cómo se redacta un artículo de revisión, debemos abordar el siguiente contenido: el artículo científico, y luego trataremos sobre el artículo de revisión, y por último veremos la estructura del artículo de revisión. Recuerde que escribir un artículo científico no significa tener dones especiales, más bien se requiere de destrezas y habilidades creativas que puede aprender cualquier investigador. Pasemos a entender lo que es el artículo científico. Es todo trabajo de investigación publicado en alguna revista especializada y es un requisito fundamental en la que debe tener cuidados en la redacción para expresar en modo claro y sintético lo que se pretende comunicar. Tenemos el aspecto que presentamos: son trabajo científico, originalidad, arbitraje, temática y estructura. En cuanto al trabajo científico, el artículo es el resultado de un trabajo de investigación científica para dar a conocer los hallazgos encontrados. En cuanto a la originalidad, describe resultados originales, es decir, debe dar a conocer nuevos aportes al conocimiento científico. Claro está que el artículo de revisión es un artículo que se basa en datos secundarios que ya están publicados, y lo que tenemos que hacer solamente es la revisión de la información que está publicada. Cuando se va a hacer una publicación de un artículo científico, sea pues también de artículo de revisión, pasa por un arbitraje, y esto depende de la revista donde se publica. El artículo tiene ese respaldo de ser evaluado en cuanto a su contenido y la práctica ética realizada por un comité de revisión, decimos por pares, para poder realizar la publicación. En cuanto a la temática, se pide que el artículo sea un artículo de actualidad, que se encuentre dentro de la línea de investigación que acepta la revista. En cuanto a la estructura, debe seguir la estructura impuesta por la revista a publicarse. Y podemos entender lo que es la redacción. De acuerdo a la Real Academia Española, entendemos como poner por escrito algo sucedido, acordado, pensado con anterioridad, y que entendemos por revisión. Entendemos cómo ver con atención y cuidado, y esto es lo que tenemos tener precisión para poder redactar un artículo de revisión. Y esto va a permitir someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. Actualizar significa ponerlo al día. Entre los tipos de artículos de investigación científica podemos encontrar a los que presentamos: artículo de investigación original. Esos artículos de investigación original son aquellos que se producen por la observación directa y real que realiza el investigador. Llámese pues los que realizan una tesis y parten del proyecto. También pueden escribir diferentes
investigaciones, pero son los principales protagonistas y son investigaciones inéditas. En cuanto a los artículos de revisión, se basan pues en datos secundarios que ya están publicados, y lo que tiene que hacer es seleccionar la fuente de información para poder realizar su investigación. Tenemos también los artículos de estudio de casos aplicados a casos de estudio realizados en algunas entidades, organizaciones, y también si fuera dentro de la ciencia social a las personas, ¿no? Como una investigación directa. Los artículos de metodología y métodos. Toda la información la podemos observar en la Latin Index, donde podemos abarcar pues un directorio que alberga más de 28.320 revistas que a través del tiempo van incrementando su cantidad. Vamos a ver, en cuanto al artículo de revisión, lo entendemos como el estudio bibliográfico selectivo y crítico que busca recopilar información publicada considerada como esencial y relevante para sintetizarla, analizarla, a fin de extraer alguna conclusión sobre el tema de investigación planificado dentro de la perspectiva del conocimiento. Se puede decir que la utilidad del artículo de revisión es múltiple. Esto significa que debe servir para otras investigaciones que se puedan servir de esta investigación, que es la revisión bibliográfica. En cuanto al uso de la investigación bibliográfica por parte del artículo de revisión, podemos decir que es el proceso mediante el cual se recopila información a partir de la localización de referencias bibliográficas que existen pues en la comunidad científica y está representada por esas bases de datos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado. Al decirlo así, lo sistematizado quiere decir hacemos una recopilación de toda esa información para integrarla en nuestra investigación y poder dar conclusiones y discusiones que se crean convenientes. La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información de datos bibliográficos existentes. Entonces tenga presente que todo artículo de revisión utiliza esta investigación denominada investigación bibliográfica. Para poder comprender es que decimos que la investigación bibliográfica utiliza un conocimiento sistemático que tiene lugar al constituir una investigación a partir de datos secundarios, es decir, tomando como fuente documentos escritos. ¿Y dónde podemos encontrar estos documentos? Como lo podemos ver en los datos secundarios. Veamos a continuación las principales características de la investigación bibliográfica. Se caracteriza por utilizar datos secundarios como fuente de información y como lo veníamos diciendo. En segundo punto, busca encontrar soluciones a problemas planteados, existentes, que pudiera presentarse. Para ello, se les recomienda que ustedes puedan tener presente la variable que puedan utilizar y hacer el estudio respectivo. Esto está relacionado con los datos ya existentes que pueden proceder de diferentes fuentes bibliográficas. Pueden ustedes abarcar toda la información de diferentes revistas que están ubicadas, por ejemplo, en Latinoamérica, en América o en Europa, y también pueden sesgar la información a partir de un año determinado. También podemos ver que la investigación bibliográfica proporciona una visión panorámica y sistemática de una determinada variable, situación, cuestión que pueda haber sido estudiada
en varias fuentes de información. Entonces lo que buscamos es sintetizar, sistematizar esa información para dar un significado con forma concluyente de lo que se pretende dar a conocer. Tenemos también que conocer que se busca realizar estudios caracterizando un fenómeno en una realidad espacio-temporalidad. Esto quiere decir que debemos dar a conocer en qué lugares se ha dado este estudio de esa variable y en qué tiempo. Puede ser de 3 años atrás, 5 años o incluso hasta los últimos 10 años, en la cual se ha estado estudiando dicha variable o tema de estudio. En nota, los buenos resultados dependerán de la calidad de la fuente de información consultada. Entonces, por ello que se busca los que están en el ranking de las mejores revistas para poder ubicarnos y hacer una investigación más, se puede decir, clasificada dentro de los estándares de calidad. Principales objetivos de un artículo de revisión es resumir información sobre un tema o problema. Otro punto es identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema. Quiere decir que los otros investigadores que han cubierto, que han hablado, que han mencionado y a qué conclusiones han llegado sobre el abordaje de ese tema o variable. O también podemos decir de categoría, si es que estamos analizando todas las que son investigaciones cualitativas. Mostrar evidencias disponibles, identificar variables asociadas al tema o problema, identificar los aspectos más relevantes, los que son conocidos o desconocidos o controversiales. Tenemos también presente que uno de los propósitos es discutir críticamente sobre conclusiones contradictorias de diferentes estudios, dar respuestas a principales preguntas o bien a nuevas preguntas, dar a conocer las principales metodologías utilizadas al tema. Esto quiere decir que cada artículo que se consulte ha seguido una metodología que ha conllevado a dar soluciones o ciertas conclusiones. Esas metodologías se toman en cuenta para poder darlo en conocimiento en el artículo de revisión. También se puede optimizar los tiempos de lectura de búsqueda de datos primarios para ahorrar el tiempo de búsqueda en cuanto al tema. Esto quiere decir que la información que usted vaya a realizar redactando un artículo de revisión, se busca de que al consultar su artículo se pueda sintetizar las publicaciones que ha habido en diferentes temporalidad y circunstancias para saber a qué concluyeron determinados investigadores. Entonces estamos sintetizando y dando, como se le puede decir, optimizar los tiempos de lectura. Veamos a continuación los diferentes tipos de revisiones. En cuanto a revisión descriptiva, revisión evaluativa, revisión sistemática, revisión narrativa y revisión exhaustiva, vamos a abordar a continuación. Lo que se puede decir, lo que está con asterisco, son los que se les recomienda que puedan abordar por ser un poco más práctico para poder realizar sus primeras investigaciones de revisión. Veamos lo que es la revisión descriptiva. La revisión descriptiva representa el tipo de revisión de gran utilidad, pues actualiza términos generales al lector. ¿Y qué decimos de una revisión descriptiva? Puede ser entendida como un artículo de bibliografía comentada,
donde su contenido es más extenso, por lo que debe describir y ofrecer información precisa para responder a una pregunta específica, que debe estar actualizada sobre conceptos útiles en las áreas que se investiga. Ese es su propósito y vamos a ver lo que es la investigación evaluativa. La investigación evaluativa es muy utilizada en el campo clínico para dar un mejor acercamiento a los tratamientos terapéuticos basados en evidencia científica. Esto es porque plantea preguntas clínicas basadas en evidencias científicas. Entonces, para evaluar, se utiliza el análisis de datos haciendo uso de un proceso riguroso y sistemático. Se puede decir que requiere más conocimiento de la persona que pretende realizar este tipo de investigación. Tenemos a continuación lo que es la sistemática. Es un artículo de síntesis para revisar aspectos tanto cuantitativos y cualitativos de estudios realizados, y tiene el objeto o el propósito de resumir información respecto al tema que se investiga. Y esto se puede decir que es muy útil para realizar un resumen de evidencias cuando se utilizan el resumen de información. Sus principales características es una revisión que responde a una pregunta específica sobre determinado tema, por lo tanto necesita ser planteada con rigor científico metodológico. Su metodología se observa en las publicaciones de Cochrane Handbook. Esto quiere decir, a continuación podemos ver que las revisiones sistemáticas tienen como objetivo reunir toda evidencia que responde a unos criterios de elegibilidad establecidos previamente, con el fin de orientar un tema específico de investigación. El propósito de las revisiones sistemáticas es minimizar sesgos mediante la aplicación de métodos sistemáticos y explícitos. Tenemos pues la intervención se puede decir, del manual Cochrane de revisiones sistemáticas, en la cual contiene una guía metodológica para la preparación y actualización de las revistas o de las revisiones que se pretendan realizar, y se pueden consultar como aquella base de datos Cochrane, ¿no? Esto está orientado para hacer todo tipo de revisiones que recaen en áreas determinadas que se plantean y se pueden recoger. Eso es como uno de los ejemplos. Tenemos acá entre las revisiones sistemáticas que se plantea preguntas, luego hay que establecer criterios de inclusión y exclusión. Eso es la planeación para pasar a hacer las búsquedas en la base de datos y la cadena de búsquedas que establece criterios de evaluación en trabajos primarios. Es decir, la revisión va a estar, se lleva a cabo por datos secundarios, pero se consultan los trabajos primarios. Para ello tenemos esta secuencia: formulación de la pregunta de investigación, confección del protocolo de la revisión sistemática, la búsqueda exhaustiva, la aplicación de criterios de selección, la evaluación del riesgo de sesgo y extracción de datos. Esto quiere decir que tienen que ustedes poner, por ejemplo, si es el ámbito, van a hacer el análisis de cómo se ha tratado determinado tema en Latinoamérica, o de repente solamente en un país, o bien de repente en otros ámbitos como Europa, América. Y también puede ser establecer, ¿no?, lo que es la temporalidad en 3 años, 5 años, ya depende de ustedes qué sesgo le pongan para extraer los datos. Se hace un síntesis de los resultados con o sin metaanálisis. Esto se requiere utilizar la investigación bibliométrica,
que se pueda intervenir en estas investigaciones y que posteriormente pueden consultar el video que tenemos disponible para estos tipos de redacciones de artículos, con luego formulación de conclusiones y luego difusión y actualización periódica, si es que esto va a ser retroalimentado para seguir actualizando la información. Veamos acá otros tipos de revisiones, que es la narrativa. La narrativa se forma de las evidencias que desea sintetizar. Se selecciona un número determinado de artículos, se agrupan por algún criterio, sea por resultados, metodologías que han sido empleadas, luego por conclusiones generales se brindan resultados favorables o desfavorables. Acá le dejo una descripción, ¿no? Para que puedan ustedes consultar como ejemplo de un artículo de revisión narrativa. También tenemos de Cielo, otro tipo de investigación orientada a las ciencias médicas. Principales características de este tipo de revisión es del contenido, debe tener introducción, desarrollo, comentarios y referencias. Veamos a continuación la investigación que refiere a una revisión exhaustiva. Es de revisión especializada, requiere mayor investigación y debe estar comentada, muy empleada en el campo etiológico de la medicina, tecnología y casos clínicos específicos. La exhaustiva se busca pues que se brinde información con el más detalle mínimo, se puede decir, para poder abarcar todo lo que es el tema de estudio, cómo se trata, cómo se ha tratado y dar a las conclusiones respectivas. Bueno, vamos a pasar a ver que la intención de este tipo de revisión tiene la intención de realizar un análisis minuciosamente detallado para dar un conocimiento completo, ¿no? Como les veníamos diciendo. Ahora sí pasamos a ver cómo es la estructura de un artículo de revisión. La etapa de un artículo de revisión bibliográfica determina los objetivos de la revisión. Debes hacer primero determinar tus objetivos de revisión, qué es lo que buscas, qué es lo que pretendes hacer con ese tema o variable que tienes en mente. Segundo, realizar la búsqueda bibliográfica. Para ello debes ver las bases de datos que vas a seleccionar. Por eso tienes que, en el tercer punto, organizar la información mediante mapas mentales, tablas, figuras estadísticas, donde puedas contener toda esa información que hayas podido recolectar. Y 4, redactar el artículo, considerando pues esta estructura que dice resumen, introducción. En la introducción, dentro del método científico, nos dice que debemos plantear el problema y los objetivos de la revisión, incluidos los métodos, considerando pues en este tipo de revisión utilizada. Encontramos los resultados, ¿no? Damos a conocer, puede ser datos numéricos o cualitativos de acuerdo a lo que has seleccionado. Hacer una discusión de ser conveniente y por último la bibliografía. Recuerda que la revisión de la literatura es un paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio. Entonces hay que extraer y recopilar información relevante necesaria para abordar el problema de investigación y dar a conocer la nueva información que se pueda obtener. Primera etapa, determinar los objetivos de la revisión. ¿Cuál es el principal objetivo del investigador revisor? Esto tiene que ver cuando ustedes están en el primer punto
y para ello ustedes deben identificar, discutir críticamente, mostrar evidencias, dar respuestas a nuevas preguntas, sugerir aspectos o temas. Esto es el propósito que debe tener el investigador revisor. Los objetivos se pueden dar pues de seleccionar el tipo de revisión, qué tipo de revisión has escogido, si es descriptiva, si es sistemática, si es evaluativa, si es narrativa. Vamos a ver la segunda etapa, es la búsqueda bibliográfica. ¿Y qué podemos o cómo podemos hacer la búsqueda bibliográfica? Adecuándose a las siguientes bases de datos que tenemos como selección, puede ser Scopus, Web of Science, ¿no? SCI, esto es para esta base de datos, es un índice que tiene bastante información. RedAltSig, Evesco, PubMedic, ¿no? Y Cielo. Entonces ustedes deben seleccionar de qué revista pueden recoger información. Las plataformas también son fuentes documentales de elección. Tenemos la DOAG, Dialnet, Latin Index, entre las más importantes, y pueden escoger también de acuerdo a estas plataformas. Y también especificar criterios de selección. Los criterios de selección que especifiquemos es de acuerdo a lo que ustedes han podido poner en los objetivos de la investigación, que viene a ser por fechas, por el título, que viene a ser por título o por variable, por materias, por autores. Entonces, por este criterio se hace la búsqueda para que salga toda la información pertinente y ustedes ya puedan contabilizar o puedan hacer sus síntesis. Ahora, el formato INRAD o formato INRID se utiliza en la redacción del artículo. Es un formato adoptado por las revistas científicas e investigadores para la publicación de artículos. Esto ya se viene utilizando más de un siglo y esto comenzó desde 1972 por la American National Standard Institute, en lo cual se da la característica del formato INRID, que significa estas iniciales de introducción, métodos, resultados y discusión, que son las iniciales de INRID. Entonces, en introducción, ¿qué se estudió? Método, cómo y con qué se midió. Resultados, qué se encontró, y discusión, qué significa esos resultados. Es decir, de las fuentes que ustedes vayan a recoger información, deben analizar estos puntos para ir recogiendo o contabilizando cómo se ha venido pues estudiando determinado tema o variable. ¿Cómo preparar el título del artículo? ¿Cómo preparar el título? Debe ser atractivo, de modo que describa el contenido del artículo en forma específica, clara, exacta, breve y concisa. Acá también, si se dice que no debe exceder de 20 palabras, se puede decir en lo posible está formado por 12 o 14 palabras. Posibilitar que el lector identifique el tema con facilidad y permitir una indización precisa del material. Esto es importante porque en cuanto al título debe elegirse con gran cuidado todas las palabras del título. El mejor título es aquel que tiene el menor número posible de palabras. El título debe ser preciso, claro y concreto. ¿Cómo preparar el título del artículo? Utilizar un título específico y no un título general es importante, y esto también ustedes pueden guiarse de consultar pues artículos que están publicados en el Repositorio Nacional de Acceso Libre, que es Alicia, ¿sí? Es una propuesta de evaluación en el área, por ejemplo, como tema, como ejemplo, podemos ver cómo es un título propuesta de evaluación en el área básica del programa de medicina de la Universidad Quindio mediante la investigación Acción Participativa, ¿no? Es un tema
que pueden encontrarlo también en este repositorio. También tenemos que pueden ustedes hacer uso de Comunicar, es una revista científica colombiana y tiene toda la información en este índice. Lo pueden ver por temas, ¿no? Por temáticas. Es una revista que aborda muchas áreas y también se puede consultar en estas revistas. ¿Quién es el autor, coautor y en qué orden se redacta? Hay revistas donde primero a veces sale los coautores y al final sale el autor, y en otras el autor y al final los coautores. Entonces esto tiene que ver, precisar cómo se redacta de acuerdo a la revista que se vaya a publicar. ¿Qué va en el resumen? Contiene una síntesis del contenido de la investigación y se le recomienda que no debe exceder de 250 palabras y debe constar de un solo párrafo, y debe contener los objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Facilita la diseminación de la producción científica en la base de datos internacionales. Las pautas son las siguientes: debe ser claro y fáciles de leer, deben proporcionar información suficiente para los lectores, que ellos puedan comprender lo que usted haya publicado de acuerdo al tema. Las frases deben tener una hilación lógica, debe escribirse en un español gramaticalmente correcto, utilizar el tiempo presente y pasado de acuerdo al contenido y lo que se realizó, y de acuerdo pues a lo que ha ido elaborando de acuerdo a su tema. En cuanto a la introducción, debe tocar el problema, cómo se estudió, qué problema se estudió, como le pongo acá, describir la problemática para mostrar el interés, plantear la naturaleza y el alcance del problema planteado, expresar el material, el método de la investigación utilizada, mencionar los principales resultados de la investigación y expresar conclusiones principales. En cuanto a los materiales y métodos, de los materiales, dar a conocer las especificaciones técnicas. Resulta también conveniente detallar las propiedades químicas, físicas intervinientes y todas aquellas que le hayan podido resultar útil y necesaria para dar a conocer o interpretar el tema. De los métodos utilizados, de especificar el tipo de investigación y el diseño de la investigación. En cuanto a los resultados, deben estar expresados de manera clara y precisa, determinando cuáles fueron los hallazgos, expresar cuál es el aporte de la sociedad, entidades, sector, región, país, mundo y algo que ustedes puedan encontrar y que sea de sumo interés. En cuanto a la discusión, lo que se quiere aquí es dar a conocer qué es lo que se quiere de esos resultados, delimitar los aspectos no resueltos si hubiese, y expresar que sus resultados concuerdan o no con otros estudios mencionados en su investigación. Llegamos a las referencias bibliográficas, donde ustedes pueden consultar el estilo APA, el MLA, el Harvard, el Vancouver, ¿no? Y acá tienen las fuentes respectivas. Luego del cual también pueden considerar también las figuras o tablas existentes que se complementan en la redacción del artículo. Para ello también, de acuerdo al estilo de redacción, deben ubicar los estilos adecuados, dependiendo también de a qué revista se dirijan y qué estilos le piden. Es requisito pues ponerle la numeración y su respectivo título, tabla 1, tabla 2, ¿no? Y trabajo de fin de grado, una revista narrativa. Tienen también varios casos que ustedes pueden consultar y que se le adjunta a la presente para que ustedes puedan consultar en el momento que sea necesario y cuando están redactando su artículo. Hasta este punto hemos llegado a la presentación
de la redacción de un artículo de revisión y pasamos al rol de preguntas. Muchas gracias.